Buenos días para todos, váyanse conectando. Vamos a hablar hoy de salud hormonal. ¿Cómo optimiza uno la salud hormonal para la salud? ¿Cómo optimiza uno la salud hormonal para tener buena vida, para tener buenos resultados? ¿De qué se trata eso? ¿Será que eso es algo que viene al azar? ¿Será que es algo que la salud hormonal viene de otra manera? Por acá me están diciendo que qué madrugón. Si estamos haciendo temprano, yo vivo en California, aquí son las 8 de la mañana. En Colombia son las 10, en la costa este son las 11, pero mi invitado del día de hoy está en Barcelona. Ya son las 4 de la tarde. Y como él es padre y tiene a su hija y tiene su familia, pues entonces vamos a respetar el tiempo de él. Entonces vamos a hablar con el doctor Alexandre Costra. Entonces, Alex, gracias por recibir esta invitación y gracias por querer venir a compartir un rato con tantas personas que se unen ahorita eh, y con quienes vamos a estar hablando de este tema que te apasiona profundamente a ti, pero que a mí digamos que la endocrinología me encanta, no me gusta o sea, me gusta estudiar las hormonas, no me gusta el camino de tener que estudiar endocrinología de la forma clásica, ¿sí? Porque Entiendo. pues tú hoy practicas la endocrinología de una manera muy distinta a lo que aprendiste. Así Entonces, es. a veces uno decir, voy a ir a aprender algo para tener el cartón y después hacerlo a mi manera, pues eso es una posibilidad. La otra posibilidad es decir, pues yo no voy a hablar jamás de decir que soy endocrinólogo, ni más faltaba, pero pues eso no me quita a mí la posibilidad de aprender sobre hormonas y de estudiarlas y de hablar sobre hormonas con mis pacientes e investigar. Em, y son las mismas posibilidades para ambos. Querido Alex, cuéntanos un poquito así rápidamente de tu práctica, qué es lo que tú haces, solamente para que quienes te ven sepan una breve como descripción, como dicen, de historia de ascensor de cuál es tu recorrido. A ver, primero de todo, muchas gracias por haberme invitado y estar aquí. Eso es lo primero. Y yo, como podríamos englobarme como un endocrino muy atípico, ¿de acuerdo? Yo soy un endocrino que, si bien durante 11 años ha practicado la endocrinología global, a día de hoy estoy sobre todo focalizado en todos los problemas hormonales que giran en torno al fitness y a la composición corporal, ¿de acuerdo? Entonces, no dejo de lado el aspecto global de la endocrinología, que también lo he tratado durante mucho tiempo, pero ahora estoy sobre todo centrado en un subgrupo de gente, que sería toda aquella persona que quiere mejorar su composición corporal, además que está metida en el tema del fitness o no fitness, pero que se preocupa por su físico, tanto a nivel mental como composicional o físicamente hablando, y subespecializado sobre todo en el tema de prevención de riesgos, ¿vale? Los múltiples riesgos que se sitúan en torno a todo esto que estamos hablando, tanto el tema de obesidad como el tema del fitness. Además, Cuen- debo añadir que yo practico el tema del fitness desde los 19 años y tuve una etapa de 8 años de mi vida en la que fui competidor y que por tanto he visto desde muy adentro tanto los problemas que hay en ese mundo, por dentro de ese mundo, y los problemas desde el otro lado de la mesa, ¿no? Del médico, del endocrinólogo, cómo puede ayudar a ese sector que a día de hoy es amplísimo y que se está yendo para arriba sin parar y afectando a gente muy, muy joven hasta gente muy, muy mayor. Entonces, eso sería el resumen. ok, cuéntanos, explícanos por favor, porque hoy en día se ha vuelto un tema muy delicado, muy delicado, hablar de obesidad, hablar de sobrepeso, cualquier mención hacia estas cosas se vuelve un poco de decir que es que se están creando estereotipos físicos. Cuéntanos, por favor, cuando hablas que una persona optimice su físico y que mejore su composición corporal, recuérdale a la gente, por favor, qué es composición corporal.
¿Qué es mejorar? Cuando estamos hablando Bueno, que cuando estamos hablando de físico, no estamos hablando de apariencia estética, ¿sí? No exacto. estamos hablando de verse más bonito. ¿A qué te refieres con composición corporal y a qué te refieres con físico? Simplemente para poner un poco el contexto. Sí, sí, para contextualizar me parece muy adecuado. A ver, estamos hablando de tener un nivel de muscularidad y de grasa compatible con la salud. Ese sería Claro, el resumen no rápido, ¿no? Que hay mejor definición, no hay mejor definición, es tener una adecuada composición entre la cantidad de masa muscular con la cantidad de grasa. Eso no quiere decir uno estar pegado a los huesos. exacto. Y no quiere decir que no te pueda llegar mucha gente solo que llegan a ti como médico por el aspecto físico, pero tú como médico tienes que saber ver mucho más allá, intentarle ayudar para que no solo se centre en el aspecto físico y, aunque él no lo vea, tú contribuir en su salud por el camino. ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien, entonces, dicho esto, em, y teniendo en cuenta o sea, estamos trabajando para entender la salud hormonal para prevenir complicaciones derivadas de una mala composición corporal o para mejorar la composición corporal y contribuir hacia la longevidad, que eso pues es algo absolutamente necesario y algo que es muy, que digamos que a veces de pronto quienes nos están viendo no saben, y es que dentro de la endocrinología clásica, o pues por lo menos cuando yo estaba estudiando endocrinología como estudiante de medicina, esto es un tabú. Y esto más o menos siempre dicen, no, 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 usted lejos, lejos, lejos de las hormonas esteroideas, lejos, lejos, diferente pues a dar estrógenos o dar progesterona, que también son hormonas esteroideas. Pero andrógenos, es decir, testosterona, lejos de ahí, lejos, por favor, eso es solamente para los fisicoculturistas. Uy, se está uniendo el doctor Cáceres, que es mi amigo, ginecólogo endocrinólogo que trabaja en fertilidad. Uh -huh. Entonces dicen, no, 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 testosterona no, eso es solamente para los fisicoculturistas. ¿Por qué? Porque la testosterona lo único que hace es hacer que la gente tenga los testículos así de chiquiticos, que pierdan el deseo sexual. Tienen la idea de que su miembro se va a poner así de chiquitico y que se les va a caer el pelo y que les va a salir pelo por todos lados, además de que les va a salir músculo y después se van a engordar y se van a infartar. Esa es la creencia. No, pero, Sí, sí, ¿cierto? sí, O sea, sí, eso sí, sí. es, Sí, o sí. sea, O sea, dicho así parece de locos, pero la situación es esa. pero cuéntanos sobre esto, Alex, una cosa, y es, uno, la importancia de mantener buenos niveles de testosterona a lo largo de la vida para hombres y para mujeres, por un lado. Dos, cuen- cuéntanos desde la estadística, que seguramente tú te la sabes mejor que yo, mira, me salieron bombas, mejor que yo, ¿cómo muestra la estadística la gran disminución en la producción de testosterona en hombres que antes lo que un hombre tenía a los 40 años, hoy ni siquiera hay hombres que lo tengan a los 20? Y el riesgo que esto representa hacia el futuro y las correcciones que se pueden hacer. Y lo mismo en mujeres. ¿Qué pasa con? Porque vivimos muy en la cabeza con el ovario androgenizante o lo que llaman el ovario poliquístico, que las mujeres están produciendo mucha testosterona, pero no nos damos cuenta qué pasa cuando las mujeres por inflamación crónica y por diferentes trastornos hormonales disminuyen su producción de testosterona. A ver, lo que has dicho es un hecho, ¿vale? Tanto que los médicos no le están dando importancia como que los niveles de testosterona están disminuyendo de forma progresiva, alarmante, y hay muchos estudios que lo demuestran. Yo me lo miré hace relativamente poco, pero no recuerdo exactamente el porcentaje. Sí recuerdo que era alarmante, eso sí, ¿vale? No llegábamos a, a disminuir tanto como para estar en déficit, pero sí que había disminuido alrededor de 100 nanogramos de cilindro, si no recuerdo mal. ¿De acuerdo? Entonces, era exagerado la disminución que está habiendo. Y probablemente esa disminución se debe a múltiples factores.
Seguramente a la exposición a disruptores endocrinos, seguramente al aumento de obesidad, seguramente a la falta de ejercicio, seguramente a las prácticas en el estilo de vida, ¿vale? Entonces, el motivo por el cual está sucediendo eso, creo que nadie puede decirlo a ciencia cierta y seguramente no es un solo factor, pero sí que es súper, súper importante. Los datos lo que dicen es que un hombre normalmente empieza a disminuir sus niveles de testosterona a partir de los 40 años y que una mujer empieza a hacerlo a partir de los 20. Entonces, el pico en una mujer estaría alrededor de los 20 años y en los hombres empezaría a disminuir a partir de los 40. Entonces, muchos hombres me lo preguntan, ¿no? ¿Cuánto tengo que empezar a mirarme si mis valores han bajado? Hombre, pues antes de los 40 probablemente no haría falta hacer un screening, ¿sabes? En la población podrías hacerlo alguna vez si hay síntomas compatibles con ello, pero no se recomienda como screening hacer eso, a no ser que no haya unos síntomas, ¿no? Como de falta de líbido, ginecomastia o impotencia, cansancio extremo, obesidad troncular, etcétera. ¿Vale? Si hubiese alguna de estas cosas muy exagerada o varias de ellos, quizás sí estaría indicado en hombres. En mujeres, pues el máximo es a los 20 años y por lo que yo he leído no hace mucho, a los 40 ya tienen la mitad de testosterona. Y realmente si el tema de hombres está descuidado, que lo está y mucho, el tema de las mujeres está descuidadísimo. Entonces, médicos que sean pro terapia hormonal de reposición en hombres y terapia hormonal de reposición en mujeres, cuando estamos hablando de niveles de testo, hay pocos. De hecho, normalmente lo que pasa es lo que tú dices, que está absolutamente demonizado. Y en las mujeres directamente es que ni se considera actualmente, ¿vale? Aunque hay guías como Lo hacen a de... veces en los gimnasios, que se les ponen estos pellets o les ponen y ya, pero es algo muy allá, metido en Exacto. los gimnasios. Pero yo me miré hace poquito un tratado de la Sociedad Inglesa de Menopausia y que hablaba justamente de terapia sustitutiva con testosterona en mujeres y hay unas indicaciones claras para ello también. O sea, que no solamente se está descuidando el sector hombres, sino que se está descuidando también el sector mujeres. Y debo destacar una cosa, y es que cuando tú tratas el déficit de testosterona en un hombre o una mujer, no estás tratando solo a esa persona, estás tratando a todo su De entorno. acuerdo. ¿Por qué? Claro, o sea, el beneficio que estás haciendo se propaga como la pólvora, ¿vale? Se extiende, porque tú tienes a un hombre que está con apatía, depresión, que a lo mejor Con hace tiempo que miedo, no tiene... con miedo. Exacto, miedo, y que no tiene relaciones íntimas con su pareja desde hace quizá años, y tú le tratas y milagrosamente su relación mejora y su vida mejora y eso se Cuéntanos, extiende. cuéntanos, Alex, una cosa para que la gente lo conozca, porque la gente tiene en la cabeza testosterona, masa muscular, agresividad. Sí, es como lo único que a veces olvidamos, lo tenemos muy claro con las mujeres, que es algo muy, muy bello y ver el espectro mental de las hormonas, cómo la progesterona tiene un espectro mental, cómo los estrógenos tienen un espectro mental y cómo, pues, el que diga sí, pues solamente observa los cambios hormonales que van ocurriendo a lo largo del ciclo menstrual y cómo van cambiando la mental de la testosterona en la mente. Bueno, el espectro mental de la mente. ¿Cuál es el espectro mental de la testosterona? O sea, para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿Qué siente? ¿Y cuáles son esas manifestaciones que ya las dijiste? Cuando un hombre o cuando una mujer empieza a tener disminución y a veces empiezan a tener un montón de cosas que pueden terminar hasta tratándolos con psicofármacos y lo que tienen es simplemente un trastorno hormonal alterado. Mientras me lo estabas explicando se ha cortado el audio, pero creo que he entendido bien la pregunta. Básicamente quieres saber el espectro mental de la testosterona en hombres y qué hacen positivo y qué hacen negativo si te falta, ¿verdad? Sí, perdón, es que me trató de entrar una llamada y seguramente por eso el audio se... Puede ser, se cortó durante un segundo. A ver, la testosterona, desde luego,
es lo que define, es la hormona por excelencia en el hombre. Pero eso no quiere decir que en las mujeres no tenga un papel también, ¿vale? De hecho, también juega un papel importante en las mujeres. Entonces, como ya he dicho, el déficit no solo se relaciona con alteraciones físicas, sino que se relaciona con alteraciones mentales. Entonces, sabiendo las cosas que puede generar el déficit, podemos deducir en el lado opuesto las que genera cuando no hay déficit. Por tanto, cuando tenemos déficit, somos más proclives a la depresión, ¿vale? Somos más proclives a la ansiedad, somos más proclives al desánimo, a la falta de fuerza, al cansancio, al agotamiento. ¿Vale? Entonces, la testosterona, cuando está en los niveles que toca, haría absolutamente todo lo opuesto, ¿no? Nos daría el vigor necesario, nos daría el drive necesario, nos daría la seguridad necesaria, nos daría muchas cosas que cambian radicalmente nuestra vida. Aparte de ello, factores físicos, pues la que todo el mundo sabe, que sería la muscularidad, evidentemente, ¿no? Y factores a nivel físico, como serían unos niveles adecuados de grasa o menores cuando está en los rangos que toca y superiores cuando está en los rangos bajos, ¿vale? De acuerdo. Entonces, no solamente eso, el déficit de testosterona también puede provocarte ginecomastia sin ir más lejos, porque la ginecomastia es provocada por un desbalance entre los factores que inhiben La conversión. el crecimiento mamario y los que estimulan el crecimiento mamario, y de hecho el único que inhibe el crecimiento mamario son los andrógenos. Por tanto, si te faltan andrógenos, te falta la inhibición del crecimiento mamario y por tanto ganan los factores pro crecimiento y es fácil que haya ginecomastia, ¿no? Cuéntanos, Son muchos los... cuéntanos, por favor, para quienes no saben qué es la ginecomastia. No es el tejido, el crecimiento del tejido glandular mamario que se puede dar en un hombre, por ejemplo, Correcto. y que sería fuera del hogar. Es muy frecuente que suceda, sobre todo en la pubertad, por el aumento de las hormonas durante ese periodo, y ese suele ser un proceso reversible que no se suele hacer nada, pero también puede ser por un incremento en los factores activadores de la ginecomastia, como serían estrógenos, progesterona y GF1, o prolactina, ¿de acuerdo? O una falta de factores inhibidores de la ginecomastia, como serían los andrógenos en este caso. Entonces, una persona que tiene déficit de testosterona, pues es proclive a la ginecomastia y ese sería un síntoma que nos podría orientar a que esa persona le está faltando. Desde luego, después habrían otros muchos signos psíquicos, ¿no? Como podrían ser la esfera sexual, ¿no? Como serían la libido, como serían la erección, como serían el deseo, ¿no? Todas estas cositas van relacionadas directamente con la testosterona y hay que tenerlas en cuenta también. Yo me he visto pacientes, Alex, pacientes que he visto en mi consulta, que yo activamente les mido desde hace muchos años, les mido las dos formas de testosterona, les mido testosterona total y testosterona libre para poderlos entender mejor. Me corriges tú si es la forma correcta o no, si lo estoy haciendo mal. Eh, Cuando me los encuentro con esos niveles de testosterona bajos, especialmente cuando tienen la libre baja y cuando tienen la relación entre una y otra muy baja, les pregunto qué ha pasado en su vida en el aspecto mental y siempre me dicen que les está dando miedo y empiezan a tener miedo dicen, ya que me lo pregunta, yo me he vuelto miedoso. Antes quería hacer negocios y ahora no quiero hacer negocios. Antes me iba a una junta y iba a una cosa y lo único que quería era como tragarme el mundo y todo, y ahora estoy muerto del miedo. Y eso cuando uno lo mira hacia las manadas y hacia el alfa, pues el alfa de la manada necesariamente tiene que ser el que más testosterona expresa para tener mejor físico, pero también para tener más vigor. ¿Qué has visto tú de eso? Totalmente. O sea, una persona con déficit de testosterona es una persona insegura. Y de hecho, un rasgo típico de la masculinidad es la seguridad y la independencia emocional. Una persona, un varón con déficit de testosterona se vuelve miedoso e inseguro. Y eso lleva directamente al miedo del que tú hablas. Entonces,
aunque no es un síntoma típico que esté en los libros, casi que orienta muchísimo a eso. Cuando ves a una persona, a un hombre retraído en sí mismo, inseguro, con baja libido, con poca fuerza, que ha ganado peso, sobre todo a expensas, como hemos dicho antes, de composición corporal de grasa, y tiene menos muscularidad, menos fuerza, está más cansado, ¿vale? Son cosas que van directamente enfocadas al déficit de testosterona y que te lo tienen que hacer pensar, y lo que tú haces no lo hacen la mayoría de médicos, y hay que hacerlo, que es medir esa testosterona cuando hay esos síntomas sugestivos de todo ello. Y no solamente hay que medirla, sino que hay que medirla y tomar decisiones si realmente hace falta hacer algo. No vale con medirla, guiarte por unos valores de laboratorio incorrectos, como ya he dicho que están, y lo he dicho muchas veces, y que lo he comprobado con laboratorios de alrededor del mundo, y guiarte por esos valores de laboratorio que no concuerdan con las guías clínicas, porque entonces no lo estamos haciendo bien. Alex, hoy hay una cosa con todo este mundo de la testosterona y es lo que a mí nos dijeron en la universidad, es que mucho cuidado porque la testosterona alta lleva a infartos y pues trae todos los problemas, digamos, que estábamos hablando, que los testículos se ponen pequeños y todo, que es como pero que aumenta el riesgo cardiovascular. Y cuando uno mira la historia, y por ahí hay un documental de la historia de los luchadores estos, de las luchas estas como de mentiras en Estados Unidos, y estos tipos que se ponían grandísimos porque se inyectaban unas megadosis de testosterona, pues se infartaban y se morían. Eso es una realidad, pero eso es llevar la testosterona a niveles eh, excesivamente altos, absolutamente innecesarios. Pero esa no es la realidad del mundo hoy. Hoy hay una realidad, y es que muchísimos hombres, y cada día mucho más creciente, están teniendo niveles de testosterona muy bajos desde muy temprana edad. Y la testosterona baja también aumenta el riesgo cardiovascular, y lo aumenta, y es un riesgo mucho más alto, y es un riesgo del que no se habla porque no se busca. Cuéntanos por favor un poco de eso. ¿Y cuáles son los Diría que factores de riesgo para que empiece a disminuir de manera temprana? Yo diría que esta quizá es una de las preguntas más importantes que hoy podemos tratar, porque si la mayoría de médicos conociesen esto, su práctica cambiaría directamente. Entonces, es súper importante entender que la curva de riesgo cardiovascular relacionada con los niveles de testosterona sigue una curva en U. ¿Qué quiere decir una curva en U? Que el riesgo es más bajo a medida que estás dentro de la normalidad, pero que se dispara cuando te sales de la normalidad. Pero eso no solamente engloba a esos luchadores de wrestling que están por encima, que eso lo tenemos todos claro, que poner niveles suprafisiológicos de testosterona se relaciona con riesgo cardiovascular y con enfermedad renal más temprana por la activación de ejes sistema renina-angiotensina-aldosterona, y que al cabo del tiempo va a provocar fibrosis tanto en corazón y en riñón. Eso lo sabemos y eso es un hecho. Pero lo que tenemos que entender también es que el déficit de testosterona también es un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, si tenemos un paciente con la testosterona baja, tratarlo no le está causando un problema, le estás curando un problema y previniendo riesgo cardiovascular. Estás ejerciendo de médico y estás haciendo lo que toca. O sea, tenemos que perderle el miedo. No puede ser, yo siempre lo comparo con lo mismo, y es cuando tú haces una terapia con Eutirox, estás haciendo un tratamiento hormonal sustitutivo para la tiroides. Es Correcto. exactamente lo mismo. Tú tienes una tiroiditis de Hashimoto, tienes un proceso autoinmunológico que ha dañado tu tiroides, lo ha dañado progresivamente y ya no funciona o funciona parcialmente. ¿Y qué haces? Pues suplementas para tener a esa persona en unos rangos teóricos de normalidad. Pero no sucede lo mismo con la testosterona, y es por nociones preconcebidas erróneas que nos están llevando a una práctica incorrecta. Tú tienes una persona con
todos los síntomas que hemos hablado de déficit de testosterona. Es una persona con dificultad en la erección, es una persona con falta de líbido, es una persona que su vida a nivel mental ha empeorado enteros porque está con depresión, está inseguro, tiene miedo. Es una persona que está teniendo graves problemas en su vida que le están afectando en todas las esferas, te trae análisis con déficit y tú no le estás tratando. Y más allá de eso, no le estás mejorando su riesgo cardiovascular. Y eso a día de hoy creo que es inaceptable, porque los estudios que demuestran esto que tú y yo estamos hablando son sobrados, se sabe. Entonces, creo que los médicos, a igual que en cualquier profesión, somos humanos y nos dejamos llevar por el rebaño. Y si nos dejamos llevar por el rebaño, cometemos los errores que comete la mayoría. Y tenemos que ser capaces de entender esto y aplicarlo en nuestra práctica habitual. Porque es que además, la testosterona, yo atiendo pacientes en todo el mundo y es que está a nivel farmacéutico, fácil, y no es un tratamiento caro, pero puede cambiarle la vida a la persona. Entonces, desde luego, el uso de anabólicos es un factor de riesgo para la disminución de esos niveles, porque si no utilizas adecuadamente esos fármacos, con el tiempo van a poder causar atrofia testicular. ¿Que hay formas de evitarlo? Las hay, ¿vale? Y eso es un tema que yo también te quiero comentar a ti, a ver qué opinas tú, porque yo esto lo he hablado incluso en el Colegio de Médicos de Barcelona y es un tema muy controvertido y también me gustaría saber tu opinión, ¿no? Y es, cuando tratamos sobre sustancias tóxicas, todas las que conocemos, ¿vale? A nivel ilegal, no hay una manera de que sean utilizadas sin causar riesgo para la salud, ¿vale? Pero cuando hablamos de los fármacos ergogénicos para el deporte, ¿vale? La intervención de un médico sí puede disminuir brutalmente el riesgo para la salud de esa persona, ¿vale? O sea, si esa persona haciéndolo mal iba a causarse 8 sobre 10 de daño posible, la intervención adecuada de un médico puede hacer que ese uso, que allí ya no entro y yo no lo estoy promoviendo en absoluto, sencillamente digo que es un uso que está existiendo, pero la intervención de un médico podría hacer disminuir eso muchísimo. Y a mí eso me parece que es salud, porque tu intervención es una intervención preventiva que disminuye mucho el riesgo de esa persona. Pero claro, nos encontramos con un marco legal que dificulta mucho esa práctica, que impide que mucha gente sea ayudada por un médico. Y ya no hablemos de que nos falta a la mayoría de médicos el conocimiento para hacerlo. Yo no sé qué opinas tú sobre eso, pero me interesa mucho tu opinión porque como persona muy conocida en el mundo de la medicina, me interesa saberla. A ver si entiendo bien tu pregunta. Es digamos, todo lo que hay de intervenciones hacia el deporte que están muy vetadas, porque normalmente se hacen como por debajo y lo hacen personas que no, que si yo creo que al hacerlo de una manera médica, de una manera absolutamente controlada y solamente cuando es necesario, podría estar yo contribuyendo con la salud. ¿Esa es tu pregunta? Exactamente esa. Como en todo, eh, uno siempre tiene que individualizar a la gente. Entonces, decir, es que por eso entonces ahora todos los deportistas se van a volver locos y van a estar poniéndose un montón de cosas, pues obviamente que no. Pero si hay un deportista que tiene buen desempeño, que quiere seguir su vida dentro del deporte y que en su biología absoluta está mostrando una disminución de unos niveles que si se vuelven a traer a niveles normales, pues lo van a seguir manteniendo con salud para que pueda seguir disfrutando del deporte. Y queda absolutamente demostrado que el mismo comité olímpico, o que el comité de lo que sea, ellos mismos se encarguen de hacer los exámenes para verificar que eso es, pues es que ante todo esto se puede controlar en sangre, no es algo como que, que digan, no, pues ni idea. Pues yo creo que es un campo válido, porque tú mismo lo has dicho, es como si un deportista tiene problemas tiroideos y necesita tomar levotiroxina. Y
si desconozco si la levotiroxina, si un deportista con problemas tiroideos que tome levotiroxina tenga algún tipo de restricción. No, No tengo en ni idea. principio no, no, porque puedes justificarlo por una enfermedad, pero del Claro, mismo modo sería justificable al revés. claro. Pero es que un deportista de, no sé, 30 años que tenga, por más deporte que haga, si vive tomando todo el día rehidratantes, color rojo artificial, en plásticos, que vive tragándose microplásticos, que vive comiéndose eh, pre-workouts llenos de químicos y llenos de tóxicos, que además tuvo una alimentación desastrosa desde niño, que tiene disbiosis desde niño, que tiene muchos factores que combinados, así haga ejercicio, no quiere decir que sea una persona sin inflamación crónica. Y puede ser que a los 30 años un deportista que todavía le queda mucho tiempo por delante, pues pueda tener alguna baja en la testosterona y que pueda tener alguna posibilidad de alguna corrección hormonal. Yo creería que si está demostrado, pues es algo que le puede servir, pero pues obviamente, como en todo, el miedo es a que lo utilicen mal y y pues no sé si es que eso lo vean como trampa o no, o cuál sea a la larga el tema con eso, pero pues si es desde el punto de vista médico, me parecería absurdo que no hubiera alguna corrección. Sí, yo es que esto es un tema que lo hablamos en el Colegio de Médicos una vez cuando me reuní con ellos y es un tema interesante porque me lo expusieron como un símil, como con los planes de drogodependencia, que fueron muy controvertidos en su inicio, ¿vale? Porque parecía que fomentaban el uso de sustancias, pero realmente cuando hay un problema a nivel poblacional, ¿no? A nivel que ya es endémico, ¿no? En gente joven que están utilizando sustancias fuera de indicación, yo también creo que que el papel del médico es informarse de los posibles efectos adversos, saber cómo poder ayudar a esas personas, más allá del juicio moral de si es más adecuado o menos la utilización, Y es que, ¿no? y es que hay mucha ignorancia, digo, nuestra. Es que los médicos no sabemos de nutrición, no sabemos de ejercicio, no sabemos de sueño, no sabemos de estrés y uno dice, bueno, pues es que el que debería saber de esto es, pues yo digamos yo diría, pues si todas estas cosas que hacen impactan las hormonas y las hormonas tienen tanto que ver sobre mi salud, pues yo voy a buscar al médico de las hormonas. Y va uno a hablar con el médico de las hormonas y resulta que al médico de las hormonas no le enseñaron de nutrición, no le enseñaron de ejercicio, no le enseñaron de sueño y no le enseñaron de manejo del estrés. Entonces aprendemos solamente farmacoterapia, que es maravillosa la farmacoterapia, aprendemos mucho de cirugía, que es maravillosa la cirugía, ese fue mi campo por el que yo me fui inicialmente, y es absolutamente maravilloso, pero ¿dónde está el punto intermedio? Y pasa lo mismo que con las proteínas, que dicen mucho cuidado que si usted toma proteína en polvo, se le van a dañar los riñones, y no me digas. O sea, 25 gramos de una proteína en polvo te van a dañar los riñones, pero un pedazo de carne de 400 gramos no. No. Y digo, pero si un pedazo de 400 gramos tiene 100 gramos de proteína, ¿cómo vas a decir que 25 gramos de una proteína en polvo van a dañar los riñones? Va más No, es que allá, Carlos. a un adolescente. Tampoco. Tampoco. Sí, No, pero es es que que va más allá. A mí me llegan pacientes diciéndome que el médico les ha dicho que las proteínas llevan hormonas, que les ponen hormonas. Que dices, bueno, pero es que eso ya no es ser buen o mal médico, es sentido común. O sea, es que estamos hablando de temas de sentido común. O sea, ya no se trata de estudiarte el último paper que ha salido. O sea, no, es que eso no es físicamente, o sea, no es viable en la sociedad actual que eso esté pasando, ¿no? Entonces, pero, mmm, pero pasa. vamos Pasa muy mucho, o sea, perdidos. a mí pasa que a mí me critican un montón. Yo trabajo en una empresa donde parte de los productos que hacemos son proteínas en polvo y me critican un montón. Además, porque a mí me preguntan, ¿y la puede tomar un niño? Y yo digo, claro, pues dale menos dosis acorde a los requerimientos proteicos de un niño. Pero además, olvidamos que la gente vive
vive con más deficiencia de proteína que con exceso de proteína. Y llegar a un exceso de proteína tendría uno que comerse como 7 gramos por kilo día por varios días. Ni siquiera, sí, o sea, es hacer además por muchos días. Además, Carlos, te diré, como culturista retirado, yo he estado comiendo 3 gramos kilo de peso de proteína y cuesta mucho, ¿eh? Es O muy sea, comer difícil, es que es muy cuesta mucho, difícil. es dificilísimo. O sea, a mí lo que más me cuesta a día de hoy seguir manteniendo es la cantidad de proteína y estoy a 2,5 gramos kilo. Y me cuesta un horror porque realmente o sea, no es viable. O sea, necesitas la proteína de suero porque si no, te pasarías el día comiendo proteína y la proteína de suero es un instrumento muy, muy, muy útil para llegar a los requerimientos proteicos que, como tú bien dices, son de los 3 macronutrientes, Es sin duda, el el que más más nos falta. importante. Sí, sí, y el más importante y el que más nos falta a la vez, ¿no? Porque es el que puede mantenerte la masa muscular en una dieta de bajada, es el que puede hacerte ganar masa muscular en una dieta de subida, es el más saciante, es el que metabólicamente aporta menos calorías por el gasto del procesamiento del mismo. O sea, es que es muy absurdo que los médicos estemos no fomentando la ingesta proteica y demonizando los batidos, ¿sabes? Y lo mismo pasa con la creatina, lo mismo pasa con multitud de cosas relacionadas con el tema del fitness, que todas tienen como una aura de doping y místico que hacen que no. Te viene un paciente con un problema, lo primero que tienes que hacer es dejar la creatina, dejar la proteína de suero, dejar el gimnasio y a partir de ahí hablamos. Yo me encuentro muchísimas veces con eso. No, Y todo, una todo cosa, se y vuelve, una cosa todo, más, perdón. Que tú has dicho una cosa súper interesante que he pasado por alto, pero yo como endocrinólogo que me he formado en Barcelona, yo me formé en el Hospital de Sant Pau y debo decir que es un hospital maravilloso y que yo guardo un buen recuerdo del Hospital de Sant Pau, pero sí es cierto que en el servicio de endocrinología a mí no me explicaron absolutamente nada de nutrición. O sea, absolutamente nada. O sea, todo lo que yo sé de nutrición es puramente autodidacta y por iniciativa propia, porque a mí me ha gustado y porque no solo eso, sino que he sido capaz de ver que un endocrino que no sabe de nutrición no va a ser un buen endocrino. Fin. Fin. ¿No? O sea, es sí, muy no, grave, pero es así. pero imagínate, y no, entonces no te enseñan nutrición y no te enseñan actividad, o sea, no te enseñan sobre los factores que más impactan de manera externa las hormonas Y la salud, en general. O y la sea, en la vida, base, la en, vida, en la, sí, en entonces la a mí me vida. O sea, dicen, claro, o sea, pero, la paradoja, Carlos, la paradoja aquí está en lo siguiente. Nos gusta a los médicos hacer guías clínicas y estructurarlo todo muy bien. Pero si tú te miras la base de las guías clínicas de tratamiento de la obesidad, la base de las guías clínicas del tratamiento de la diabetes, la base de las guías clínicas del tratamiento de la hipertensión, la base de las guías clínicas del tratamiento de la dislipemia poligénica, en todas se trata, lo primero de todo, la nutrición y los estilos de vida. Entonces, ¿cómo puede ser que sean la base de absolutamente un montón de enfermedades que están asolando a la población y que eso ni se hable? es, Me parece increíble. pero tú has visto las guías, entonces dice, guía del ovario poliquístico, ¿sí? Guía Que de la por cierto, asociación de tal, me la estudié hace muy poquito esta me la estudié hace una semana. entonces dice, manejo principal, cambios en la alimentación, cambios en el estilo de vida. Inmediatamente pasan, y no dice nada más. Y después dice, farmacoterapia, y empiezan unos párrafos de fármaco por fármaco, para qué sirve, cómo se usa, cómo lo Efectos da, cómo adversos. lo escala, cómo lo combina, qué muestra la literatura. Y uno dice, oiga, el paso número, usted me está diciendo que el paso número uno eran los cambios en el estilo de vida y no me los explica. O sea, nadie me los explica. Y para mí,
Eso es como cuando uno va y hace, yo dije que había que dar cambios en el estilo de vida. Yo nunca dije, pero como, entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago yo como profesional de la salud? La guía me dijo esto y esto no me lo explicaron, el paso número uno. Seguir Pero al siguiente. pero Paso el al paso siguiente. número dos me lo explicaron a profundidad. Y es lo que me llevan explicando toda la vida. Entonces yo creo, y aquí alguien está diciendo que por favor no más críticas a la academia. La, es más una invitación, y yo siempre lo he dicho, la farmacología no es mala. Ojo, es absolutamente necesaria cuando es necesaria. Y al mundo que nosotros aprendimos de la medicina muy centrada en la enfermedad, donde las soluciones son la farmacología y la cirugía, esa medicina es necesaria, salva vidas y está haciendo que no nos muramos de lo que nos hemos muerto por siglos. A esa medicina le falta la otra parte, que es la medicina de la salud, donde cómo yo paso de la enfermedad a recuperar la salud, o como yo cuando tengo salud puedo prevenir la enfermedad. Y esto, amigos, esta parte no se construye con fármacos ni con cirugía. Esta parte se construye con hábitos aplicados de manera científica. Entonces, al que esté diciendo que es que estamos criticando a la academia, no estamos criticando a la No, academia, estamos contando que a nosotros no nos enseñaron, que a todos nuestros colegas no nos han enseñado y que no debería ser o lo uno o lo otro, o la pelea del uno con el otro. Es que eso no debería seguir existiendo. Es cómo hacemos esto. Habrá unos que se quieran dedicar a esto, habrá otros que se quieren dedicar a esto y juntos entrelazamos y construimos esto. Alex, ¿me dejas que diga una cosa, Carlos? Un claro. segundito. Súper importante. Estoy leyendo por aquí abajo. Mira, voy a explicarte mi caso particular que me ha llegado, o sea, ¿qué me ha llevado al día de hoy? Yo me di cuenta que en el hospital que yo estaba, a mí solo me habían explicado cómo se trataba, por ejemplo, la diabetes, la escalada de fármacos paso por paso. Pero yo descubrí cuando ya era endocrino y ya no estaba en ese hospital que cuando ponía nutrición a la gente y les hacía bajar de peso, misteriosamente la diabetes se curaba, la hipertensión se curaba y el colesterol poligénico muchas veces se curaba. Entonces, yo dije, ¿para qué necesito los fármacos si mi objetivo no es cronificar la enfermedad? Mi objetivo como médico es curar a esa persona. Y yo estuve trabajando 10, 11 años casi en mutuas y mi consulta era 70% nutrición. O sea, de hecho, me hice muy famoso aquí y se me petó la consulta de gente que tenía meses de lista de espera y solo, o sea, de endocrinología, yo lo trataba todo. O sea, realmente todo lo que podía venir de endocrinología lo trataba por igual, pero se me acabó explotando la consulta por la nutrición. ¿Por qué? Pues porque escuchaba al paciente, ponía un planning con pies y cabeza de nutrición adaptado a la persona y la gente milagrosamente, uno, bajaba de peso sin una dificultad horrible, porque la gente cree que para bajar de peso tiene que sufrir muchísimo y no, realmente para que se te vean los abdominales quizás sí que hay que sufrir, pero para tener un peso adecuado no hay que sufrir. Sí. Hay que comer correctamente y no hacer barbaridades siempre que no tengas una genética terrible, ¿vale? Y aún así, aunque tengas una genética terrible, también puedes tener un buen peso. Entonces, yo me encontré que todo lo que a mí me habían explicado, uno, en la carrera y dos, en la especialidad, no me parecía lo más adecuado. O sea, no era lo que yo, como si hubiese sido un paciente, me hubiese gustado que me hicieran. O sea, si tú tienes diabetes y eres un típico paciente de diabetes tipo 2 de 57 años, que te sobran 20 kilos y que tienes antecedentes de diabetes en tu familia, tú no tienes que medicarte con 3 fármacos, tú tienes que bajar de peso. Y cuando bajas de peso, la diabetes revierte.
ya no la expresas. O si estabas tomando insulina y 3 fármacos orales, pasas a un fármaco oral. Ese es el tratamiento, pero ese sentido común no se aplica. Y no se aplica, y te diré mi teoría que he gestado con todo este tiempo, y es porque a nivel sanitario público no existe ni el tiempo ni las ganas de aplicar esas medidas, porque son medidas que implican trabajo, tiempo y formación. Y si algo he aprendido del colectivo de endocrinólogos es que la nutrición no les gusta. Pero, y aquí os lo digo, si me estáis escuchando algún estudiante que quiere coger endocrinología, no cojas endocrinología si no te gusta la nutrición, porque es el 50% del trabajo de un endocrino. Otra cosa es que después seas un endocrino convencional y lo obvies y des una hoja de dieta prefijada para todos que no le vale a ninguno porque es demasiado complicado para hacerla. Pero si realmente quieres ayudar a los pacientes y a las personas en general, no te hagas endocrino si no te gusta la nutrición, porque serás un mal endocrino. es, es algo que tengo clarísimo. Es que yo diría, a mí me invitaron hace un tiempo a te voy a contar dos experiencias. A mí me invitaron hace un tiempo a formar una facultad de medicina, a diseñar el programa de una facultad de medicina en alguna universidad, en alguna ciudad en Colombia. No voy a decir cuál. Y yo les dije, listo, de una, pero para mí, el estudiante de medicina tiene que demostrar durante todo su proceso, hay que enseñarle nutrición, hay que enseñarle actividad física, hay que enseñarle manejo del sueño, hay que enseñarle el manejo del estrés y de sus emociones, hay que enseñarle a transformar su propia vida para que pueda transformar de otros. Hay un principio, el principio de cuido de mí para cuidar de otros. Y el estudiante de medicina debe entrenar, el estudiante de medicina debe comer bien, el estudiante de medicina debe tener sesiones de terapia durante todo su estudio que muestren que está aprendiendo a atravesar los momentos difíciles de la vida y de las creencias y todo, porque si aprendemos solamente cómo sirve el cuerpo humano y cómo tratamos cuando se enferma, estamos parados no en un tipo de medicina netamente terapéutica esperando a que la gente se enferme. Y cada día lo que estamos construyendo son más templos de la enfermedad, que están bien. Los hospitales son necesarios, salvan vidas. Pero yo les dije, para mí, un médico que no, o sea, quitémonos a los médicos de encima. Un profesor de piano que no sabe tocar piano, que solo sabe reparar el piano, no es un profesor de piano, es una persona que sabe reparar el piano. Qué bueno, Pero no es un qué profesor de bueno, piano. qué bueno. Un profesor de karate que no sabe hacer karate. Entonces yo digo, un profesional de la salud que no sabe hacer salud, porque no sabe practicar la salud, porque no la vive y no la entiende, es muy difícil de practicar, porque nosotros en quinto semestre de una vez nos empiezan a dar farmacología como primer pilar y de ahí seguimos avanzando en cómo la vamos a aplicar en las diferentes especialidades. Y de nuevo, la farmacología es maravillosa, Sí, sí. maravillosa. A mí cuando la gente dice, es que Jaramillo, el anti tal cosa, yo digo, anti nada, yo no soy anti nada. O sea, yo soy lo más pro ciencia de la vida. Solo que digo, no hay que darle estatinas a todos los pacientes. A unos sí, a otros no. Y yo mismo las formulo. No, es que usted es un antiomeprazol. Yo digo, no. Yo mismo lo formulo. Eso es lo primero y lo segundo que te quería decir, mira que yo trabajo en un programa donde hemos formado a 1000 médicos para intervenir, a 1000 médicos, 100 médicos en 3 años para intervenir únicamente en manejo cardiometabólico a 5000 pacientes y hemos hecho casi 15000 consultas en 3 años. En este tiempo, sin darles un solo
suplemento. Solamente desde pacientes que tienen algún problema metabólico leve hasta pacientes que tienen diabetes. Sí, y pacientes que tienen infartos, y pacientes que tienen hígado graso, hipertensión arterial y todos los problemas derivados de eso. Los cambios en los pacientes han sido cambios nunca antes vistos, nunca. Y los médicos lo único que han aprendido es a manejarles la alimentación, todos los hábitos y les hicimos un reentrenamiento en esto para esto. El miedo más grande que tenían todos los médicos, y con razón, era que yo les decía en clase, a ustedes los pacientes se les van a empezar a mejorar y ustedes van a tener que empezar a quitarles los medicamentos. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Uno, ¿cómo escala el medicamento tal? Y todos respondían. Y uno, ¿cómo escala las insulinas? Y todos respondían. Les decía, ok, uno, ¿cuándo quita la insulina? Y todos se quedaban así, agarrados. Y Totalmente. yo los entiendo, porque a nosotros no nos enseñan cómo así que uno quita medicamentos. Les decía, claro. Les dije, y si tienen dudas, pues llaman al endocrinólogo y le dicen, profe, tengo un paciente que lleva bien tanto tiempo, ¿sí? O sea, ¿qué hago? Afortunadamente en este equipo hay deportólogos, hay endocrinólogos, hay ginecólogos, hay muchos médicos generales, hay nutricionistas, hay de todo, y estamos trabajando con una transformación impresionante y con unos resultados impresionantes. Lo que te digo, 5.000 pacientes hemos intervenido con más de 15.000 consultas hechas a estos pacientes de una manera impresionante. Pero esto es algo que solamente yo insisto mucho que cuando nos atrevemos a trabajar de manera integral y transversal con médicos como tú, las cosas se vuelven distintas. Alex, quiero que nos cuentes una persona que tiene, en qué momento, para ir cerrando, hablamos mucho de salud hormonal, especialmente hacia la testosterona, la importancia que da conocer y conocerse si uno la tiene baja, si la tiene normal, si la tiene alta, el riesgo que implica tenerla baja, el riesgo que implica llevarla a niveles suprafisiológicos por farmacología mal dada, y la importancia de estar dentro del rango normal. ¿Cuál sería como el journey? ¿Cuál sería como en qué momento una persona debe empezar a preocuparse? ¿Qué se debe medir? ¿Cuáles son los exámenes que le debe pedir a su médico? O si su médico le dice que no, dice, pues bueno, yo me los voy a ir a medir yo solo y yo los quiero pagar. ¿Cada cuánto se los debe medir? Y para hombres y para mujeres. ¿Y cómo y por cuánto tiempo debe estar haciendo esto? Cuando me preguntas esto, ¿te refieres a la terapia sustitutiva? Sí, o uno decir, yo en qué momento debo empezarme a medir mi testosterona total, mi testosterona libre, digamos una mujer, mis niveles de estrógenos, de progesterona, me voy a medir también la DHEA, la dihidroepiandrosterona. Ujú. ¿Sabes? Como que voy a empezar a mirar este panel completo y voy a empezar a trabajar entendiendo que no quiero una caída así, sino que quiero seguir manteniendo esto. ¿Y qué nos dice hoy la literatura? Que dar dosis pequeñas que ayuden a mantener lo mismo que pasó con la terapia con estrógenos hace mucho tiempo, que se daba muchísimo y fue un gran peligro, y después dijeron que no había que darle a nadie y fue otro gran peligro, y ahora estamos en otro campo. Yo creo que con la testosterona está pasando algo parecido. Vale, es una pregunta súper interesante y tenemos que hacer dos bloques de gente aquí, ¿no? Tenemos que englobar hombres y tenemos que englobar mujeres porque se tratan distinto, ¿no? Son sistemas hormonales distintos, indicaciones distintas y métodos de actuación distintos. En hombres, sabemos, como hemos dicho antes, que a partir de los 40 pueden empezar a disminuir los niveles y lo hacen de una forma progresiva. Entonces, yo recomendaría, si me preguntas a mí, lo que yo recomendaría, aunque los paneles no dicen eso, ¿vale? Yo recomendaría hacer un análisis a partir de al menos los 45 años seguro de testosterona y antes si hubiese síntomas asociados a ello, ¿de acuerdo? O sea, una persona con síntomas compatibles, sobre todo la caída brusca o no tan brusca, pero acusada de líbido
Dificultad en la erección se suele presentar cuando ya los niveles son muy bajos. Se dice que menos de 250. Entonces, no es un buen marcador, ¿vale? Porque se da en casos ya muy extremos. El cansancio extremo, la depresión, la disminución de musculatura, el aumento de grasa, etcétera. Si varios de esos factores están sucediendo, recomendaría un panel hormonal completo, no solamente la testosterona. Habría que ver también las hormonas tiroideas, por supuesto. Y yo ya tengo por costumbre pedir los anticuerpos antitiroideos siempre, porque si me sale una TSH ya un poco elevada y anticuerpos positivos, ya es una indicación porque puedes empezar terapia, ¿no? Es una indicación de hipotiroidismo subclínico aprobada. Entonces, desde luego pediría cortisol, pediría TSH, T4 libre, T3 libre, pediría un eje gonadal con LH, FSH, testosterona total y libre, prolactina y estradiol, y probablemente con eso el panel hormonal lo tendría bastante completo, ¿vale? También podrías estudiar el déficit de hormona del crecimiento, un tratamiento muy controvertido, pero no por ello no estudiado, que se ha demostrado efectivo cuando hay déficit, y podrías pedir la IGF-1 para ver si la persona está en los rangos o no, porque son unos síntomas bastante superponibles a excepción de la libido con los síntomas físicos y mentales del déficit de testosterona en hombres, ¿vale? Entonces, todo ese espectro habría que mirarlo. Desde luego, un panel general también, ¿vale? Lípidos, hemograma, iones, todo lo que yo... O sea, yo hablo ya de cosas más especializadas, ¿no? Entonces, si tienes dudas de este nivel, yo a partir de los 40, 45 y antes, si hay síntomas muy compatibles, lo mediría, ¿vale? Y el punto de corte depende de las guías que cojas, pero si nos ponemos puristas, lo que dicen las guías es 2 valores menores de 350 nanogramos decilitro más síntomas acompañantes. Si eso está en un hombre, tiene indicación de tratamiento. Y la indicación de tratamiento es con testosterona. ¿Cuánta testosterona? Pues depende de la vía de administración, la dosificación variará, pero lo que fabrican un par de testículos que funcionen correctamente son unos 100 miligramos semanales, ¿vale? De testosterona pura. Eso oscila, ¿no? Entre 60 y 125, dependerá, ¿vale? Pero para eso habrá que hacer un control cuando inicias el tratamiento a los 2-3 meses. También depende de la vía de administración, porque si pones una testosterona de acción muy larga es más tiempo. Si pones gel, que a mí me gusta mucho, porque hace un mantenimiento mucho más fisiológico, sería antes. Entonces, en hombres, a partir de los 40-45, antes si hay síntomas, panel hormonal completo y tratamiento con testosterona, y dependiendo del deseo gestacional o no de esa persona, habría que añadir HCG o no, ¿vale? Y también del deseo de mantener el volumen testicular, ¿no? Si tú haces una terapia de sustitución de testosterona y no pones HCG, la persona... sobre base teórica, un 99% de los pacientes a los 6 meses serán estériles. Reversible, pero serán estériles. De hecho, hay estudios que utilizan la testosterona como un método anticonceptivo y se ha visto que a los 6 meses una dosis de terapia sustitutiva ya inhibe la fertilidad casi en el 99% de los casos, ¿vale? Entonces, en hombres lo haría así. Pondría testosterona, y dependiendo del deseo gestacional o no, añadiría HCG. ¿Cuánta HCG? Eso es lo que pregunta todo el mundo. Hay muchos patrones distintos para eso, porque hay muchos estudios que miran esto. Pero entre un mínimo de 500 unidades a la semana y un máximo de hasta 5.000 a la semana, porque es que si te miran los estudios, todos los utilizan una amplia variedad, ¿vale? Si a mí me preguntáis, lo que yo suelo hacer son 500 unidades 2 veces a la semana, ¿vale? Separados unos 3 días. Más o menos, o a veces unas 250 días sí, día no, que aún es más fisiológico, pero molestas más a la persona porque le pinchas más, ¿vale? Entonces, ¿Y qué hace una mujer? Muy bien. Entonces, una mujer, como todo en esta vida, las mujeres son más complicadas, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo las mujeres lo podemos enfocar todo esto. En la mujer tenemos que mirar 2 cosas, ¿no? Terapia hormonal sustitutiva o terapia de reemplazo de testosterona, que ambas podrían ir juntas también, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a partir de qué edad te tienes que empezar a mirar las cosas con una mujer? Pues la menopausia oscila entre los 45 y los 55 años, ¿vale? Entonces, ese es el rango. Y los síntomas que preceden a la menopausia son reglas irregulares, ¿vale? Y también pueden existir síntomas clínicos de menopausia en premenopausia,
¿vale? Entonces, mujeres de entre 45 y 55 años, entonces pondríamos el punto de corte en los 45. A partir de los 45 casi seguro que tendrías que empezarte a mirar panel hormonal completo, ¿de acuerdo? LH, FSH, estradiol, prolactina, testosterona total, índice de andrógenos libres, aunque se considera que en mujeres es mejor la testosterona total, es más fiable, y DHEA, ¿vale? Porque el déficit de dihidroepiandrosterona sulfato o dihidroepiandrosterona a nivel cerebral puede generar falta de líbido y se sabe. Entonces, panel hormonal completo, progesterona evidentemente también, hay que mirarla, ¿de acuerdo? Y un panel hormonal con TSH, cortisol, T4 libre, T3 libre, IGF-1, ¿vale? Yo miraría todas esas hormonas y en función de eso decidiría, pero la decisión de empezar una terapia hormonal sustitutiva o una terapia de reemplazo no es analítica. Y eso es lo que tenemos que entender los médicos, ¿vale? La terapia hormonal sustitutiva o la terapia de reemplazo se basa en criterios clínicos, ¿vale? Las indicaciones de terapia hormonal sustitutiva a día de hoy no son como en hombre, que decimos punto de corte tanto y síntomas se trata. No, no van así las mujeres. Las mujeres podríamos englobar 3 grupos de síntomas muy importantes. Serían los síntomas vasomotores, ¿vale? Que son todos los relacionados como sofocos, mareos, palpitaciones, insomnio, calor, ¿vale? Todos esos síntomas típicos de que la gente resumiría en sofocos, insomnio, ¿vale? Síntomas vasomotores, después síntomas genitourinarios de sequedad, dolor en las relaciones sexuales, incontinencia urinaria, itus de repetición, infecciones de orina de repetición, y después un tercer grupo de síntomas que sería baja libido, ¿vale? Esos 3 grupos de síntomas, si alguno de ellos es moderado severo y la persona está en perimenopausia o menopausia, ahí puedes plantearte terapia hormonal sustitutiva o terapia de sustitución con testosterona. Primero dicen las guías que terapia hormonal sustitutiva y si no es suficiente, puedes considerar la terapia de reemplazo de testosterona. En mujeres no hay un valor exacto, pero sí que no se recomienda la terapia de testosterona si los niveles ya son altos de testosterona, porque Claro. no parece que tenga sentido, ¿vale? Quiero hacer un comentario antes de hacerte una pregunta. Dime. Ahorita que tú dijiste que el campo en las mujeres es un poco más complicado, porque en las mujeres es más complicado. Como en todo, hay gente que se molesta y hay gente que se siente. Y yo quiero dejarles una cosa clara a todas las personas y es, las mujeres son hermosamente complicadas, Ahí, su ahí. biología es maravillosa y hermosamente complicada. Es mucho más diversa, mucho más entrecruzada y mucho más entrelazada en miles de vías y en miles de cosas que los hombres. Los hombres somos mucho más básicos. Nuestra misma, y ni bueno ni malo. Vuelvo y les digo, son hermosamente enredados. Y eso es, para uno como médico, es una delicia entender eso. Es una delicia comprenderlo. Es una delicia enredarse y no comprenderlo. Es una delicia vivirlo, ¿sí? Nosotros somos 2 hombres que no lo vamos a sentir nunca. Lo único que podemos es estudiarlo y vivirlo si es que tenemos mamá, hermana, hija o esposa o pacientes. Pero pero es, y ustedes mismas, que son mujeres, ustedes mismas saben que su biología es compleja. Pero ojo, ser complejo no es malo. Ser complejo es absolutamente hermoso. Y las mujeres tienen un caos hermosísimo. Entonces, por favor, entiéndanlo. Sí, Abracen sí. el caos de su hermosísima y caótica biología, pero el caos es hermoso. Muchas veces yo al hablar soy pragmático y eso puede confundirse con despectivo, pero me refería justamente a lo que tú dices. Es un hecho que el sistema hormonal de la mujer es mucho más intrincado y complicado que el del hombre. Es mucho más complicado. Entonces, el tratamiento
relacionado con ello también es mucho más complicado. Y eso en ningún momento quería que sonase como despectivo, sino sencillamente es que es así, es una realidad, ¿no? Entonces, como tú bien dices, la mujer es hermosamente complicada, pero claro, para los médicos es maravilloso poderlo estudiar. Y de hecho, yo llevo semanas estudiándome el tema de terapia hormonal sustitutiva, porque es un tema muy complejo, porque abarca muchas cosas y que poca gente está informada bien sobre ello, ¿no? Entonces, como, como he dicho antes, habría los tres grupos, ¿no? Síntomas vasomotores, síntomas genitourinarios y problemas de la libido, y todos ellos son solucionables, ¿vale? Y como tú bien has dicho antes, primero se ponía a todo el mundo, después se demonizó terriblemente el tema de la terapia hormonal sustitutiva, y a día de hoy, con los datos que tenemos, que ya son muchos, de hecho me ha sorprendido la cantidad de datos que tenemos, a día de hoy la terapia hormonal sustitutiva en mujeres, y ojo ahí, lo que voy a decir, no tiene ninguna contraindicación absoluta, ninguna. O sea, ni el cáncer de mama es una contraindicación absoluta. Siempre hay que estratificar el Claro. riesgo, ¿vale? Y esto basándome en últimas guías, ¿vale? Entonces, terapia hormonal sustitutiva en mujeres, también había un parámetro súper establecido que a mujer de más de 60 años ya nunca hay que darle, y a día de hoy eso está muy cuestionado porque nuevamente es balance beneficio-riesgo, y las últimas guías incluso se atreven a decir que muchas veces ese balance beneficio-riesgo va a favor del beneficio, porque el riesgo que supone es relativamente bajo, y si la mujer tiene síntomas muy acusados, le vas a mejorar la vida enteros con esa terapia. Te Entonces, hago, te hago dos preguntas. dispara. Mujer de 35 años, que viene perdiendo un poquito de masa muscular, que quiere mejorar su composición corporal, quiere aumentar masa muscular y le está costando un poco de trabajo, y viene alguien y le dice, te voy a mandar testosterona en gel, o te voy a poner un chip de liberación de testosterona, o sencillamente te la voy a inyectar. Primera pregunta. De la nada, ¿sí? De la nada. Y entonces uno las ve 3 meses después, están con una masa muscular bellísima, con una formación, digamos, muscular muy, muy bella, pero eso, ¿a qué va? ¿Qué riesgo representa en el corto plazo? ¿Qué riesgo representa en el largo plazo? ¿Cuáles son pues, qué es lo que puede pasar con eso? ¿Cuánto tiempo dura todo eso? Pero te pongo el mismo caso de una mujer de 60 años. Vale, interesante. Ahí tendríamos que ver si la dosis que le han puesto es suprafisiológica o solamente ha subido sus niveles relativamente justos adentro de la normalidad en el rango alto. ¿Vale? Ok, ok. Si estamos dentro de la normalidad, dado que las mujeres no tienen inhibición del eje sexual con el uso de testosterona dentro de rangos de la normalidad, a excepciones muy puntuales, como siempre en medicina, eso podría ser adecuado. ¿De acuerdo? Ahora bien, si esa mujer joven no tiene déficit y no tiene problemas de la libido, ese médico estaría incurriendo en una situación fuera de guías, y tendría que hablarlo claramente con esa mujer previamente para que la mujer supiese qué decisión está tomando, porque realmente no hay estudios a largo término con eso. ¿Vale? O Ok. sea, No, terapia de sustitución una con mujer que le testosterona. dijeron simplemente te voy a poner esto para que te veas, para que cambies tu composición corporal, pero no le hicieron ningún análisis de sangre. Eso es arriesgado. Eso es muy arriesgado. Pero así Sí, 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 pasa, sí. o sea, Sí, sí, muchísimas. Eso es muy arriesgado. Es muy arriesgado porque incluso con una terapia de sustitución bien hecha existe el riesgo de masculinización. Y de hecho es algo que hay que hilar muy fino porque la variabilidad interindividual juega un papel importantísimo. ¿Vale? Entonces, yo diría que la chica de 35 años que le han puesto testosterona, uno, se ha equivocado, quien le haya puesto, ¿vale? O ha intentado vender el chip, cosa que pasa súper frecuente, ¿vale? Entonces,
ojito, ¿vale? Porque muchas veces el tema de los pellets es un tema económico, ¿vale? Me encuentro multitud de hombres y mujeres que le han puesto pellets que no necesitan, ¿de acuerdo? Y las clínicas muchas veces no lo dicen, evidentemente por el dinerito. Entonces, mucho ojo con eso, ¿de acuerdo? Porque me encuentro muchos casos de hombres que le han puesto fuera de indicación y no les han dicho que está fuera de indicación. Y me encuentro mujeres que les han puesto fuera de indicación y no les han dicho que está fuera de indicación. Entonces, yo no digo que usar testosterona no funcione, evidentemente que funciona, pero uno, no hay indicación y dos, tiene riesgos que no se conocen a largo término, aunque se intuyen muy claramente, ¿vale? Como hemos dicho al principio de esta charla, el tema de daño en corazón y daño en riñón en dosis suprafisiológicas es bien sabido, ¿vale? Y es esperable. Pero, claro, hablamos de a largo plazo, ¿vale? Y el riesgo de masculinización en mujeres es elevado, ¿vale? El segundo grupo que tú me has dicho, mujer de 60 años, es muy distinto, porque evidentemente si no tenemos un análisis y no sabemos nada, yo te diría que nuevamente es un error, ¿vale? Porque no se puede hacer medicina a ciegas, ¿vale? Entonces, si esa mujer te hubiese dicho que tiene problemas de la libido, que eso le está generando un problema en su vida habitual y los niveles de testosterona en sangre fuesen en rango medio-bajo, lo primero que yo le recomendaría, y te lo digo entre tú y yo, sería 1 DHEA, ¿vale? Porque se ha visto que la conversión intracerebral de DHA en testosterona puede tener más que ver con la libido que los niveles de testosterona, ¿vale? Aunque no hay estudios fehacientes que me puedan confirmar esto, eso se sabe, y en las guías que te he dicho que me miré hace poquito lo recomendaban, ¿de acuerdo? DHA sería una opción, ¿vale? Y se aconseja que el primer paso sea terapia hormonal sustitutiva, ¿vale? Con estrógeno tópico y progesterona natural, micronizada, 100 miligramos diarios para causar atrofia del endometrio y así asumir un riesgo mínimo, casi negligible, de cáncer de endometrio. ¿De acuerdo? Entonces, también recordar que la terapia hormonal sustitutiva durante los 5 primeros años no aumenta el cáncer de mama, ya se sabe eso, y que solo a partir de los 5 años puede empezar a aumentarlo un poquito. De hecho, se compara el riesgo de lo que lo aumenta a menos que la obesidad o que el consumo de 2 unidades de alcohol al día. ¿Vale? Así que quedémonos con ese dato que me parece muy importante, ¿no? Entonces, si esa mujer que tú me dices mayor, con problemas del libido, con testosterona normal tendiente a baja, pues ya ha hecho DHEA, ya ha hecho terapia hormonal sustitutiva y no ha habido una mejora significativa, entonces la testosterona sería una buena opción. Claro, claro. Ok. Sí, maravilloso porque de nuevo, es sacar todo este tema, sacarlo, uno, que esto no es un tema de fisicoculturismo, dos, esto es un tema de salud y es un tema de salud donde tener las hormonas bajas hay que traerlas a niveles normales para fomentar bienestar y para fomentar longevidad, que nunca se deben aplicar a ciegas, nunca se debe, nadie debe tomar hormona tiroidea a ciegas, ni hormona de crecimiento a ciegas, ni testosterona a ciegas, ni estrógenos a ciegas, ni progesterona a ciegas. ¿Por qué? Porque tomarlo a ciegas, pues puede hacer que lo lleve a niveles suprafisiológicos que también son un peligro. Pero hoy el mayor peligro no es la gente que está tomando llevando a dosis suprafisiológicas, es la falta de comprensión de la gente que está con niveles bajos y que activamente no los estamos midiendo y no nos estamos dando cuenta, además porque cada día empiezan de manera más temprana. Yo creo que eso es una buena forma de hacer un resumen de todo esto, ¿cierto? Así es. Entonces, bueno, pues yo creo que con esto queda muy claro y con esto queda también muy claro en ese momento en el que nos fuimos un poco hacia los hábitos que la endocrinología, la cardiología, la reumatología, la dermatología, la que sea, todas deben trabajar juntas, todas deben trabajar de manera integral, todas deben trabajar de manera transversal, pero en todas hay que integrar
esa parte maravillosa de la farmacología y de la terapéutica intrahospitalaria, pero hay que trabajar con los hábitos. Y si no trabajamos con los hábitos, estamos destinados a tener una población cada día más enferma, a la que cada día lo único que vamos a estar haciendo es dándole más soluciones para la enfermedad, pero no creando soluciones para la salud. Me encantaría, Alex, seguir hablando contigo y quisiera que dejara abierta la puerta para invitarte un día a que hablemos sobre todos los factores cruzados, todos los factores que existen para aprender a ganar masa muscular. Entendiendo y empezando una nueva invitación, empezando sobre cómo podemos hablar, porque ya se habla mucho hoy de una medicina centrada y basada en el músculo, y cómo desde el músculo, pensándolo como el músculo como órgano endocrino, cómo lo llevamos hacia la comprensión de, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo puedo hacer de manera correcta? ¿Cuánta proteína? ¿Cuáles proteínas? ¿Cuáles aminoácidos? La creatina, sí, de nuevo hablamos de la testosterona, las formas de entrenamiento, el descanso, el sueño, el rol del intestino, todas estas cosas. Entonces dejamos ¿Sabes? la puerta abierta si te parece bien. Yo encantado, desde luego. Yo tengo una duda que creo que tampoco me podrás resolver tú, porque creo que no hay estudios al respecto, pero que creo que la comunidad médica se tendría que hacer y me parece un tema apasionante que no se ha estudiado, ¿vale? Y a mí me lleva la cabeza loca este tema porque me ocupa directamente a mí, ¿no? Como profesional de esto, y es, actualmente sabemos que la sarcopenia es un problema de salud pública, ¿no? Sabemos que la sarcopenia es un problema de salud pública. De acuerdo. Entonces, las guías de tratamiento de la sarcopenia no están claras a día de hoy. O sea, no hay un estándar, ¿no? No hay un consenso, como tú bien has dicho, de tenemos que coger médicos de diferentes especialidades, coger un médico de medicina deportiva, un médico endocrinólogo, un médico Fisiatra. geriatra, ¿sabes? Cada uno y que se haga una guía de cómo, o sea, debes mejorar la musculatura de alguien para que no tenga problemas a partir de cierta edad y evaluar beneficio-riesgo de cada intervención. Y digo cada intervención y no de ahí no rechazo ninguna, porque no olvidemos que los esteroides anabolizantes se crearon justamente para situaciones de déficit de masa muscular y nos faltan datos. No sabemos si realmente utilizarlos en un contexto de necesidad por sarcopenia pueden beneficiar la salud de esa persona o no. Y eso no se está haciendo. Uno, porque nos faltan conocimientos a nivel global médico de cómo se utilizan. Eso descarado, porque solamente hay que leer el prospecto de fármacos aprobados como la metenolona, por ejemplo, y es incorrecto lo que pone en el prospecto. O sea, directamente causa enfermedad y yo lo sé, ¿vale? Como endocrinólogo. Entonces, creo que necesitamos descubrir cuánto se puede ganar y hasta qué punto, y necesitamos estudios a largo término para saber cómo la intervención en sarcopenia y, como tú bien has dicho al principio, en composición corporal, disminuir grasa y ganar músculo, cómo puede aumentar la vida versus hasta qué punto como médicos tenemos que intervenir, hasta dónde tenemos que llegar en eso. Esa es mi duda existencial a día de hoy. No, y además que yo creo que incluso hasta no tenemos ni siquiera claros los niveles de sarcopenia en niños. No tenemos claros los niveles de sarcopenia en adultos de 25, de 30 años, que ya es alarmante. O sea, yo lo veo en la gente todos los días y lo veo en la calle todos los días. Y a eso todos los factores involucrados entre el sedentarismo, la inflamación crónica, los microplásticos, los cambios hormonales, la falta de estímulo, la mala alimentación, la falta de proteína, la falta de aminoácidos adecuados para que haya crecimiento muscular, la falta de sueño, la falta de descanso, el mal intestino, tener un mal estómago que no rompe proteínas porque llevan tomando omeprazol 15 años como me pasó a mí. Sí, o sea, tantas cosas de las que depende esto y que son tan comunes del día a día. eh,
que no se van a solucionar solamente yéndote a comprar una proteína en polvo porque esa no es la solución. No. Esa no es la solución. Entonces, bueno, queda el tema abierto. Amigos, ya saben, por favor, las hormonas son importantes. Hay que monitorearlas, hay que cuidarlas. Los factores externos son supremamente importantes. Nunca se dejen inyectar y nunca se dejen mandar nada a ciegas, pero tampoco crean que una terapia hormonal es algo malo, porque es necesario cuando es necesario, para quien es necesario, por el tiempo que es necesario. Y eso solamente lo puedes hacer de la mano con tu médico, con personas absolutamente maravillosas como el doctor Alexander o con el médico que tú quieras escoger. Vale, Alex, muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande. Te deseo que disfrutes mucho tu fin de semana. Saludes a tu pequeñita. Y bueno, te mando un abrazo, te mando un abrazo grande a todos, todas las Que personas que vaya muy estuvieron aquí bien. Y muchísimas conectadas. gracias. Gracias. Recuerda a todos los que estuvieron aquí conectados, le toman un pantallazo a esto y simplemente lo comparten en sus historias y dicen, hoy aprendí qué. Cuéntanos qué es lo que más interesante te pareció de todo esto. Nos tagueas a mí al doctor Alexander para que podamos compartirlo en nuestras historias también. Pero cuéntenos, por favor, qué aprendieron. Abrazo grande para todos. Chao, amigo. Chao, Gracias. chao.